Pues estamos en otro programa con Lina y Rafael y Lina. Paolo se marchó, en estos momentos está en Italia, había pasado por Barcelona para acomodarse y ahora lo vemos que está en su país y le deseamos lo mejor, desde luego, lo mejor, un hombre encantador. Bien, este programa, hemos comentado antes, durará lo que durará. Normalmente suele ser una media horita, a lo mejor a los 10 minutos ya lo tenemos terminado, ¿no? Porque el tema que ellos han elegido es la vergüenza. Entonces, mira por dónde lo voy a enlazar con un tema de una señora que me informa y me manda noticias y bueno, está bastante implicada en Radio Libre y en las movidas que hay en Menorca, las que no se suelen decir tanto, contar tanto, ¿no? Y ella me habla, y bueno, es un hecho comprobado y ya lo he publicado 2 veces y seguiré insistiendo, sobre una depuradora que hay en Calamporter, la vieja depuradora, donde hay unas aguas asquerosas, aguas contaminadas, donde hay un foco de mosquitos tremendo, han venido biólogos a hacer un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los temas que salen, ella me dice, ella es catalana, me dice, el menorquín tiene vergüenza, el menorquín no habla, no protesta, no se manifiesta. Y yo le doy toda la razón del mundo. La cantidad de tiempo que he estado en los medios de comunicación, me han llegado muchísimos temas para difundir, pero que la persona que te los traía no quería hablar, tiene miedo. Igual que los programas, esos programas que todos conocemos en la península, que se basan en las llamadas de la gente, aquí no se puede, porque todo el mundo tiene vergüenza. Entonces, para empezar, esta es la pregunta: ¿tiene que ver la vergüenza con el lugar donde naces, donde te crías y cómo te crías? ¿Somos unos menorquines, somos vergonzosos, de verdad? Miedosos también, porque supongo que las dos cosas están conectadas. Ahí queda eso, señor de la tostada y doña Lina. Hola, buenos días. Hola, buen día. Pues quizás sí, quizás somos más miedosos los menorquines que los catalanes o que los del País Vasco, no sé. Pero sí que el miedo al que dirán, porque en definitiva la vergüenza sale del miedo al que dirán, no es más que una falsa identificación de tu yo. Mírate tú que sí, es ver tu gu, tu yu, en sánscrito el yu es el yo, ver tu yo, es decir, es el arte de ver tu yo. Mientras estemos empapados de tanto ego y de tanta identidad falsa de nosotros mismos, vamos a tener multitud de miedos. Y los miedos se manifiestan individualmente con un exceso de adrenalina y entonces el cuerpo se ruboriza, se pone rojo, sudas, hay palpitaciones, es decir, se activa el sistema simpático y es una causa también de estrés. No sé si te he contestado la pregunta que me estás diciendo, pero los menorquinos hemos vivido muchas conquistas, hemos vivido por tanto muchas invasiones y por tanto somos más bien de carácter pacífico y neutral. De todos modos, cuando un menorquín se sulfuriza o se pone a tope, probablemente no va a hablar directamente a la radio para denunciar algo, sino que cogerá un papel por escrito y lo tramitará con registro de entrada. Que son muy pocos. Pero los hay. Entonces, lo que me estás diciendo, no sé, me puede contestar quien sea o aquí, Sí. ¿quieres decir que el menorquín tiene un gran ego? No, que quizás nos hemos empapado de mucho miedo. Pero yo no quiero hacer política, pero yo sé que ayer el grupo Vox, que no soy partidaria de esto, está usando la denuncia de la depuradora de Calamporter
para hacerse la suya. Y entonces ya entramos otra vez en una táctica política de manipulación. Y ahí es, Birma, es donde no quiero entrar. Claro, estas historias las estamos enlazando con la política. Como tú dices, a mí tampoco me ha costado publicarlo, lo que Vox ha hecho. Me parece oportunismo, me parece. Totalmente. Exactamente. Pero sí que es verdad que el tema de la depuradora es un tema muy serio, como muchos hay en Menorca, pero no es el único. Otro es la Torre de Endesa, por ejemplo, y el veneno que está echando. Sí, también. Y que afortunadamente hay un grupo que está luchando contra eso. Entonces, de alguna manera, la vergüenza nos está dando cosas que no queremos. Quiero decir, es como una antilucha. Y precisamente el pueblo menorquín, como tú bien has dicho, que ha sido invadido tanto, yo lo veo como una especie de tiro las armas, me dejo vencer, ya no quiero luchar más. Te diré que hay un alma colectiva. El inconsciente colectivo aquí tiene mucho peso. Entonces, esto deja huella y esto deja herida. Y somos hijos de una posguerra. Y estamos en una situación que al lado tenemos familiares, amigos, conocidos, que están en un estado no de alerta, pero sí de total prevención de la situación actual. Ya sabes a qué me refiero, Sí. ¿no? Entonces, más bien que no somos activos, sino que somos más bien cautelosos. Que antes de arriesgarnos o atrevernos a tomar acción, tenemos que tener las cosas muy claras y no nos dejamos manipular fácilmente. Bueno, yo pienso que la vergüenza es una manera que tiene cada uno de verse a sí mismo. Equivocadamente, pero evidentemente de una manera subjetiva, ve. Y en mi opinión, la vergüenza está directamente relacionada con las deficiencias que uno se mira a sí mismo. Porque es una forma muy particular, que es algo totalmente aprendido, totalmente subjetivo y absolutamente falso, de no aceptar de sí mismo. O sea, en mi opinión, la vergüenza es una crítica que uno hace de sí mismo respecto de unas deficiencias que pueden ser más o menos ciertas o no, pero que en el trasfondo la persona tiene miedo que los demás conozcan esas deficiencias porque no se siente seguro con ellas, sean verdad o no lo sean, porque pueden ser empíricas o no pueden serlo. Entonces la vergüenza de alguna forma es una forma de manipulación que tengo yo como un hábito adquirido acerca de mí mismo, y digo adquirido, y eso hay que tenerlo muy claro, que es absolutamente falso. Porque es evidente de que deficiencias todos tenemos las nuestras. No hay nadie sin deficiencias. Y utilizo esta palabra porque me parece la más neutral que conozco. Sin embargo, no todo el mundo tiene vergüenza de sus deficiencias. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de las nuestras? Porque soy bajito, porque soy más alto, porque soy más listo, porque soy más guapo, porque soy más joven, porque soy más feo, o menos guapo, o menos joven, o menos feo, o lo que sea. Esta es una forma equivocada de pensar. Eres como eres. Soy como soy. Y aunque sé, y lo sé por propia experiencia, que es algo muy difícil de superar, si tú lo analizas, reflexionas sobre ello y medidas solamente con lo que acabo de comentar, verás que estás equivocado. Que te des cuenta de ello no quiere decir que lo tengas arreglado, pero es un gran paso ya. Además, Lina, la falta de vergüenza es un insulto. Tú le llamas a una persona sin vergüenza, la estás insultando. No. A mí no, No, me depende gusta, a mí de no me gusta que me llamen sin vergüenza. Depende de la cantidad de ego que tenga esta persona. Si una persona ha anulado su ego, puede ir al supermercado y echar piropos a la gente mayor, echándole los valores, mira qué inteligente, qué guapo, qué audaz, y no tener vergüenza.
Muchas Haces veces... eso, Lina, y te meten en el psiquiátrico. No. Muchas veces tenemos vergüenza ajena. También. Y el problema no es de quien hace la payasada, el problema es del otro, es del exceso de ego del otro. Sí. Y hay que vivir un poco como payasos, hay que saber jugar y tomarse la vida con humor. Ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Aunque sea un humor negro, aunque sea un humor cínico. Mira tú que la vergüenza siempre sale de comparar el uno con el otro. Entramos otra vez en el tema de dualidad, ¿no? Bueno, malo, bonito, feo. Entonces entramos ahí a juzgar. ¿Juzgar? ¿Para qué juzgar? ¿No nos hizo Dios a su imagen y semejanza? ¿Por qué no atreverse a hacer payasadas y hacer reír a la gente? Mira, yo estaba el otro día haciéndome un análisis en el hospital y entraron unos payasos ahí y la verdad es que los payasos de vergüenza no tienen ni una. Y yo lo encontré súper ameno, súper agradable, tanto para los niños como para los mayores. Precioso, sí lo he visto. Porque ya es difícil esta situación de estar ahí en un hospital, en la sentencia de que te den una etiqueta por tu salud, que encima nos tengamos que avergonzar. Yo recuerdo que de niña era súper vergonzosa, sudaba a taquité, todavía sigo sudando mucho, pero el sistema simpático estaba súper acelerado. Empecé a dejar la vergüenza cuando me hicieron hacer charlas en público en el trabajo. Entonces era un reto para mí, era decir, bueno, Lina, ahí te quiero ver. Y entonces con la costumbre, con el hábito y con el tiempo, dejé de ruborizarme. Todavía sigo ruborizándome, pero no tanto. Cada vez menos doy fe. Doy fe porque pasó por la radio, esto es una charla entre amigos, con un ladrillito aquí, pero pasaste por la radio y al principio pues hacías tu respiración, y luego ya llegó un momento que había tanto relax que no se dormía porque el asunto era interesante, pero vamos. Bueno, yo para hablar necesito estar relajada, Claro. porque si no, no me puedo concentrar en lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, Entonces, para mí es muy importante tener una buena respiración, estar en tu centro, estar alineada, ver los tsunamis, tanto democráticos como personales, con neutralidad y nada, las cosas pasan porque tienen que pasar y el miedo también pasa. Y en la vida tienes que atreverte, y tienes que tomar riesgo, y tienes que salir de la zona de confort, y tienes que experimentar, y en definitiva hacer historia. ¿Ibas a decir algo? Sí, Luego te hago la pregunta. Primero Iba a decir que si os habéis preguntado, y me refiero más a vosotros o a quien pueda escuchar, ¿qué relación tiene la vergüenza con el pecado? Ah, O ¿qué pecado? ¿Cuál? pecadora. entre comillas, pero Sí. si os fijáis, veréis que históricamente y mucho más frecuentemente de lo que uno piensa, hay una relación no indirecta, sino directísima en lo que, entre comillas, consideramos pecado y la vergüenza. Sí. Fijaros que incluso bíblicamente está escrito que cuando Dios separó del Edén a Adán y Eva, ellos se dieron cuenta, después de haber comido del árbol del fruto del bien y del mal, de que estaban desnudos. Ahí empezó la vergüenza. Si hay un pecado en la vergüenza es el pecado del ego, que es en el momento en que se creó. Pero quiero hacer una referencia a esto porque creo que es un tema importante en el sentido en que lo estoy mencionando y desde esa óptica y perspectiva. Creo que fue Pío V que cuando tuvo que hacer una valoración de San Francisco de Asís, había como no era un juicio, pero hay una película que recomiendo a quien escuche, que se llama cuando lo recuerde lo digo, es la vida de San Francisco y de Santa Catalina, creo que era. Teresa. No. ¿No? Ay, no. Era monja, se convirtió en monja también ella.
Bien, cuando le hicieron esa especie de entrevista, juicio, entre comillas, con toda la curia allí alrededor y el Papa, eso sí que sé que era Pío V, y ellos lo estaban acusando como de blasfemo, porque les daba vergüenza ver un señor andrajoso, vestido básicamente con un saco y nada más, que no era ni siquiera una túnica encima, y ellos con sus togas rojas y sus grandes papadas y bien alimentados. Resultó que fue tan impactante para el Papa Pío V lo que dijo San Francisco, que él hizo algo muy importante y está enlazado con la vergüenza desde mi perspectiva. Y dijo, no sé si utilizó exactamente esta palabra, pero más o menos sería algo así, como quizás de tanto hablar del pecado original, se nos ha olvidado la inocencia original, que es lo que subyace mucho más allá de eso. En mi opinión, la vergüenza es tan antigua como el ser humano, o como el ego humano, si lo queremos llamar así. En el momento veréis que las personas con menos ego son las que no tienen vergüenza, y si no, fijaros en los niños. Mientras son inocentes, no conocen la vergüenza, pero tampoco conocen el ego. O sea, la asociación del ego con la vergüenza es incuestionable, al menos desde mi perspectiva y punto de vista. Y la relación directa del ego con el pecado, que es el concepto del bien y del mal, está directamente relacionada. Observarlo desapasionadamente, como en perspectiva, y veréis que cuando estamos bien y nos sentimos inocentes, no tenemos conceptos de vergüenza, ni de ego, ni de pecado. Esto queda totalmente a margen. Sí, toda la razón. Lo que os quería preguntar es lo que has mencionado, Lina, de la vergüenza ajena. La vergüenza ajena, ¿qué se entiende por vergüenza ajena? ¿Pasar pena por otra persona que está haciendo el ridículo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene lo que el otro haga? ¿Por qué sentimos esa vergüenza ajena? Supongo que cuanto más próxima es esa persona, nos mejor, identificamos, ¿no?, con el otro, con el que hace la payasada. Mi hija, por ejemplo, tiene mucha vergüenza de la madre que hace payasadas. Ay, sí, eso lo conozco. Y entonces esto para mí es un disfrute, porque es una gran liberación y es un aprendizaje para ella de que tiene que liberarse de esta tensión. El primer concierto y último que fui con mi hija mayor, con la pequeña he ido a muchos, pero con la mayor solo a uno, no me acuerdo cuál era, Backstreet Boys, que a mí me encantaban. Bien. No me dejó que me moviera. Todas las madres estaban ahí bailando y haciendo el ganso y ella, quédate quieta, no hagas el ridículo. Imagínate con las 8.000 personas, 9.000, 12.000 que hay en un estadio. Eso es vergüenza ajena, pero mira que fastidia, ¿eh? Sí, fastidia un montón, ¿no? Qué curioso que sea la hija, la joven, la que parece que siempre asociamos la juventud con una libertad total, con falta de vergüenza y tal, la que se avergüence de la madre, hombre. Es que el problema es que nos identificamos con las formas, ¿no? Y entonces las formas están estereotipadas y tenemos que ser como la forma. Entonces no hay un sabor de autenticidad, ni de verdad, ni de real, porque nadie puede ser igual al otro. Todos de hecho somos diferentes. Y de ahí sale el tema. A mí hay una vergüenza porque la he sufrido en mis carnes y porque la he visto alrededor y porque siempre hay historias sobre ella que me da mucha pena. Y es la vergüenza de los niños. Cuando los niños sienten vergüenza ante los compañeros, ante la clase, que yo espero que hoy en día estas cosas no ocurran, pero antes los profesores eran, algunos, tremendos para hacer sentir vergüenza a los niños. Yo, por ejemplo, cuando llegué a España,
el horrible colegio de monjas al que fui, horrible, o sea, horrible. A los niños pequeños, para castigarlos, le ponían el babi rosa, que era el que llevaban las niñas y lo paseaban por todas las clases, y al revés, ¿no? Estará erradicada. Esa es dura, porque no se olvida. No, se esta olvida. no se olvida, no. Pero yo supongo que las formas de educación también han cambiado, ¿no? Espero. Porque en 40 años nada tiene que ver con que cuando nos educaban a nosotros, ¿no? Vull dir que, no sé, ¿tú qué La tal? vergüenza está muy relacionada con la pérdida de alguna forma de dignidad a ese nivel que tú hablas, ¿vale? Y con el escarnio, y en el fondo o el trasfondo, en mi opinión, no es más que una manera de manipular a ese ser que crece para de alguna forma conseguir los fines que supuestamente se había propuesto el supuesto educador, si se la puede llamar así. Sí, sí. Pero en realidad, si tú destruyes la identidad de un ser humano, lo denigras hasta tal punto que haces un autómata o te arriesgas a hacer un rebelde. Y a partir de ahí, A saber. A saber qué sale. Supongo que el papel de los padres es vital para con los hijos, para infundirles seguridad en su vida y no decir, mira que eres tonto, te pareces a tu padre. Sí, pero es que los hijos se educan y aprenden por imitación, por repetición de roles, por repetición de hábitos. No es lo que tú les digas o dejas de decir, pero es que también la relación entre padres e hijos tiene que basarse en una relación de respeto mutuo. Si no hay respeto, es que no. Todos estos juicios es que están de más. Es que nos pasamos la vida poniendo etiquetas y comparando entre nosotros y entre otros que no sirven de nada. Yo siempre me sentía como un patito feo ahí de pequeña, como si no encajara, como si no fuera del clan familiar, como si... Pero es que ahora tengo que dar gracias a Dios de ser diferente a la normalidad o a lo común o a lo habitual o a lo frecuente, porque es que es lo que me denota como identidad propia. Esta es mi identidad. también hay una vergüenza muy común, que es, hablando de los padres y los hijos, que es la de aquellos padres que de alguna forma no sienten que sus hijos dan la talla. ¿Bien? Y eso es muy típico, entre comillas, también. Mucho más de lo que se piensa. Porque esto, como el padre o la madre, o a veces los dos, ya son adultos, saben disimular las formas y las maneras. Sin embargo, detrás de todo esto hay un profundo descontento por parte de los padres con su propia educación y su propia manera de ver. O sea, hay una vergüenza de que se sepa. Y entonces pretenden, esta es mi opinión, que puedo estar equivocado, viviendo que los hijos sean mejores que él, para que así ellos poder, si se puede decir así, presumir y no sentir vergüenza de que, pero no es más que subjetivo, porque cada uno es, como hemos dicho antes. Sin embargo, probablemente también estos padres en su momento, su infancia fue manipulada, fue malversada, no fueron entendidos y posiblemente no fueron amados. Como decía Lina, si no hay amor, literalmente hablando, y de la forma auténtica y real por los hijos, fijaros que cuando hay amor no puede haber vergüenza. El amor está exento de ella, total y absolutamente, porque la vergüenza, y no me voy por las ramas, forma parte del ego. Ya sé que lo he dicho, pero lo reitero. O sea, no es algo a cultivar la vergüenza, es algo a abolir, en todo caso, y a partir de aquí sentir compasión por las personas que todavía están dentro de estos roles. No forma parte de nuestro propio cometido, al menos a mi modo de ver, abolir los roles de la vergüenza ajena, ni siquiera de nuestros propios hijos, o de nuestras parejas, o de nuestros hermanos, las personas más cercanas, sino de mí conmigo. No tengo poder sobre los demás, aunque pueda parecer que sí. Todo poder sobre los demás ejercido está condenado al fracaso o a la frustración. Toda la razón, es que no puedo evitar el daros la razón. A ver cómo estamos de tiempo, perfecto. Decíais que no iba a haber tema.
Yo quisiera terminar con una historia que anda circulando por las redes, me la han enviado hoy, es preciosa, no sé si habéis sido vosotros o ha venido de otra gente, y tiene mucho que ver con la vergüenza y con la vergüenza que se hace pasar a los niños cuando algo no está bien, porque también la vergüenza se utiliza como castigo, ¿no? Como el tema que os contaba del babi, lo que hacían aquellas monjas. Conmigo fue peor. No me ponían un babi, directamente me dijeron que estaba poseída por el demonio, y aquello fue por llevar una Barbie al cole, que estaba prohibida en España. Yo venía de Venezuela y allí aquello era normal. Fíjate cómo cambian las cosas. Y sorteófila, tuerta además, porque no me olvidaré la vida del ojo aquel que tenía. Bueno, me arrinconó, dijo a las niñas que no jugaran conmigo, que yo estaba poseída por el demonio y tal. Y fue muy bueno porque me mandó a don Antonio, al cura de la parroquia del pueblo, a que me quitara el demonio. Y cuando le conté, me dice, yo estaba en el confesionario toda compungida, y me dice, pasa por aquí por delante, ven. Y me pongo ahí delante y dice, la que esté en el demonio es sorteófila. Dile que le den pases, pasa de todo. Qué maravilla haber encontrado a don Antonio, porque si no, te juro que lo mío, bueno, no quise volver al colegio. A lo que íbamos, la historia esta que he leído hoy es muy bonita, es de un niño que en el colegio resulta que, pues mira, le roba un reloj a un amigo. El amigo se lo dice al profesor y el profesor les dice que hay que devolver ese reloj, que hay que devolverlo. Él, en esos momentos, el ladrón, el que lo relata, se siente mal y tal, pero le da vergüenza devolver el reloj y que todo el mundo vea que él ha sido. Entonces el profesor les dice, mira, vamos a hacer una cosa, cerrar todos los ojos, yo iré pasando, os miraré los bolsillos y cogeré el reloj y ya está. Entonces todos los niños cierran los ojos, el profesor va pasando, le mira el bolsillo, coge el reloj y tal y cual, se va a la palestra y dice, ya está, ya apareció el reloj. Años después este niño se hace profesor y ve a este hombre y le dice que gracias a él y gracias a aquello él se ha convertido en docente, que si se acuerda del caso, dice, me acuerdo del caso, pero no me acuerdo de ti, porque yo también llevaba los ojos cerrados. Ah. Qué bonito, qué bonito. O sea que es más bonito, digamos, quitar un problema de un niño de una forma así, que haciéndole pasar vergüenza, por supuesto. Por supuestísimo. Claro que sí. Ese hombre, aparte de docente, era un pedagogo. Exactamente, ahí le has dado. Muy bien. Ahí le has dado. Como don Antonio. Es muy fácil levantar a una persona Sí, y mucho más fácil hundirla sí. si Sí, no sí, se sí. tiene de esa mano izquierda. Sí, ahí está. Lo importante es saber sacar lo mejor de cada uno. Lo peor está a la vista siempre. Ahí está, ahí le has dado. Hay una frase que culmina esto, que ha corrido mucho por WhatsApp también, que dice, ámame cuando menos lo merezca, es cuando más lo necesito. Qué bonito. Chicos, gracias, nos vamos, pero volvemos, amenazamos con volver. Buen día. Hasta luego. Hasta pronto, hasta dentro de Adiós. nada, nos vemos. Adeu.